Ya sé. Ambrosio ha llegado al maravilloso Egipto, en donde se construyeron las pirámides, se embalsamaron a los faraones y se creó una forma de escritura basada en jeroglíficos. Las pirámides que ves sirvieron como tumbas para los faraones o reyes, quienes se hacían embalsamar, ya que consideraban que para ir al cielo debían tener cuerpo. Si se llegaba a destruir el cuerpo, era el fin de la inmortalidad. El imperio egipcio se formó sobre el valle del río Nilo. Este río les permitió la sobrevivencia, la navegación, la pesca, la agricultura y la ganadería. El Nilo regaba tanto las tierras en sus riberas como las que estaban en el valle, ya que los egipcios construyeron canales de riego utilizados principalmente cuando el Nilo subía su caudal. La ganadería era diversa. Se manejaban especies como el vacuno, el lanar, el caballar y el porcino. Los egipcios aprovechaban la carne, leche, queso, las lanas y los cueros. Pero volvamos a las pirámides. Las más importantes fueron las de Gizeh, conocidas con el nombre de Keops, Kefren y Miserinos, consideradas verdaderos monumentos arquitectónicos. En medio de las pirámides de Keops y Kefren encontramos la famosa esfinge de Gizeh, con cara del faraón Kefren, el mismo que ordenó su construcción y cuerpo de león. Sobre las pirámides se han dicho muchas cosas, entre ellas que eran pensadas como naves para transportar las almas de los muertos a través de los cielos. ¡Qué bien! Ambrosio entrará a una pirámide. ¡Sigámoslo! En las paredes del interior de las pirámides se escribían o grababan historias de los faraones, al igual que parte del pensamiento del pueblo egipcio sobre la muerte y la vida. Los egipcios tenían una forma particular de escribir por medio de jeroglíficos donde no se utilizan letras, sino símbolos que representan una palabra o una idea. En los muros de las pirámides es común encontrar a Osiris, dios principal de la muerte. Vivía en el mundo subterráneo como gobernante de los muertos. Se representaba como un hombre con corona, barba y el cuerpo vendado como momia. En sus manos llevaba los símbolos del poder, el cayado y el látigo. Los egipcios eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses y los representaban en sus pinturas como Anubis, guía de las almas y dios del embalsamiento. Anubis era un hombre con cabeza de chacal o a veces un perro tendido al lado de una tumba. Horus era otra de sus divinidades. Se representaba como un halcón o como un hombre con cabeza de halcón. Era hijo de Osiris y dios del cielo. Una de sus deidades más importantes es Isis, diosa madre de Egipto, además diosa de la magia y de la fertilidad. Hemos llegado a la cámara mortuoria. Allí está el sarcófago con la momia del faraón dentro. Se lee algo en el muro. Veamos. Mis conocimientos sobre jeroglíficos egipcios dicen algo sobre una maldición al que entrara en esta cámara. No te preocupes, Ambrosio. No creo que haya problemas. El último apaga la luz.